Buenos días. Esperamos, por favor, 5 minutitos que se una los demás participantes registrados. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por su participación en este webinar sobre la nueva exigencia de beneficiario final acá en Perú. Para presentarnos un poco, nosotros somos Mont Group, una empresa que tiene más de 40 años en el mercado. Somos más de 250 profesionales in-house. Tenemos 12 oficinas en las Américas. Tenemos en Argentina, en Bolivia, en Brasil,
en Chile, Ecuador, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y también en Estados Unidos y en Canadá. Todos son oficinas propias. Eh, Nosotros nos dedicamos básicamente a ayudar a que las empresas que vienen del exterior o empresas locales se instalen y le ayudamos en todo, su instalación, ya sea con outsourcing contable, con planillas, eh, tesorería, asesoría legal, etcétera. Todo para que la empresa solo opere en el Perú. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que está en cartelera, digamos, ¿no? La nueva exigencia de beneficiario final en Perú, dado que ya la Administración Tributaria ha sacado un cronograma de plazos obligatorio para todas las empresas para que puedan declarar esta exigencia de beneficiario final. Tenemos un pequeño contenido en esta oportunidad. Eh, Vamos a desarrollar este tema en esta oportunidad dos profesionales. La doctora Jessica Ábalos Yocchia, especialista en temas societarios, y el que les habla, Dolan Urbano López, que me dedico a temas tributarios, básicamente. Bueno, tenemos acá el contenido que vamos a hablar en esta oportunidad. Tenemos marco normativo, quiénes son los sujetos obligados, quién es el beneficiario final, criterios para la determinación de beneficiario final, obligaciones, infracciones, acciones, consideraciones adicionales. Marco normativo. Bueno, acá hacerles un pequeño preámbulo. Eh, en este tema, básicamente Perú se ha adherido a las recomendaciones que ha hecho la OCDE y la GAF, ¿no? La OCDE es un organismo para la cooperación y el desarrollo económico. En el caso de la GAF es un grupo de acción financiera internacional. Ambos organismos internacionales que nos exigen sacar este tipo de normativas, ¿no? Para que Perú no esté a la par con otros países desarrollados, ¿no? En el caso de la OCDE, nosotros hace bastante tiempo queremos entrar a ese grupo de países, para lo cual nos da un grupo de exigencias, ¿no? Ya sea para aplicar en nuestras políticas económicas y sociales, ¿no? La GAF, por su parte, es un ente gubernamental. Les puedo decir que ha sido constituido por la G20, ¿no? G20, como ustedes saben, son las principales economías del mundo, ¿no? Que se reúnen en un foro y también determinan políticas para los países, ¿no? De la región y del mundo, ¿no? El objetivo, básicamente, en el caso de la GAF, es combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Eh, Teniendo una finalidad que la información que se recopile debe permitir determinar quiénes son los que realmente controlan a la persona jurídica, en este caso, ¿no? A las empresas o la estructura jurídica, ¿no? Por tanto, la GAF y la OCDE están alineados con las autoridades de las diferentes jurisdicciones de los diferentes países, ¿no? Para que tengan acceso a la información sobre el beneficiario final, en este caso, de las personas o instrumentos jurídicos, ¿no? Porque no solo son personas jurídicas, también entes jurídicos. Ya vamos a ver en el desarrollo de las diapositivas un poco las diferencias, ¿no? Entonces, el objetivo principal es conocer quiénes obtienen las ganancias, seguir un poco la ruta del dinero, prevenir la comisión de delitos y permitir el intercambio de información con fines fiscales entre los países, ¿no? Entonces, en esa exigencia nosotros hemos ido adhiriéndonos a diferentes convenios, como por ejemplo el convenio multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, ¿no? En la cual nuestra administración tributaria se ha visto fortalecida porque son aproximadamente 124 jurisdicciones afiliadas a este convenio, por la cual nuestra administración tributaria, SUNAT, en este caso, que abarca temas tributarios y temas aduaneros, eh, está adherida a este convenio por la cual puede intercambiar información tributaria con diferentes países del mundo, ¿no?
Entonces, hay que tener cuidado ahora que toda la información está globalizada, ¿no? El Perú ratificó este convenio en el 2018, por ejemplo, ¿no? De asistencia sobre información, ¿no? Administrativa en materia fiscal. Bueno, ahí tenemos el marco normativo. En este caso, el marco normativo en el tema de beneficiario final ha ido de más a menos. ¿Más en qué sentido? Que primeramente se ha enfocado en las empresas que generan, que tienen más patrimonio, ¿no? Que han tenido movimientos grandes de dinero. Y ahora la exigencia ha sido generalizada a todas las empresas, ¿no? En primer lugar, ahí se puede ver el decreto legislativo que regula el tema de beneficiario final, que ha sido también promulgado y aprobado en 2018, ¿no? Y su reglamento ha sido aprobado en 2019. De allí han habido múltiples modificaciones, como les digo, pues, básicamente para la aplicación, ¿no? A qué empresas iba dirigida la aplicación, estableciendo un cronograma de presentación de beneficiario final, ¿no? Como les dije, para ver la última persona que se beneficia del movimiento de las empresas, ¿no? Ahí tenemos las últimas resoluciones de superintendencia por el cual se establecieron los cronogramas mencionados, siendo el último este año, ¿no? En este año ya se han abarcado un cronograma aproximadamente hasta el 2026, que ya lo vamos a presentar, en el cual ya prácticamente se abarcan a todas las empresas, ¿no? Siguiente, ¿quiénes son los sujetos obligados? Ahí podemos ver que son personas jurídicas domiciliadas en Perú, ¿no? Personas constituidas en el Perú, está en el artículo 7 de nuestra ley del impuesto a la renta. Las personas jurídicas no domiciliadas que tengan sucursal en Perú, agencia o establecimiento permanente. Eso también está en el artículo 7 de la ley del impuesto a la renta. Y los entes jurídicos, ¿no? ¿Quiénes son los entes jurídicos? La norma nos habla de fondos de inversión, fondos mutuos, valores, patrimonio fideicomitíos domiciliados en Perú o fideicomitíos o trusts constituidos o establecidos en el extranjero, ¿no? Con administrador o protector domiciliado en el Perú, consorcios, entre otros, ¿no? Beneficiario final. ¿Quién es el beneficiario final? Como les mencionaba, es la persona natural que efectiva y finalmente va a poseer o controlar a las personas jurídicas o a las empresas, ¿no? En este caso, o entes jurídicos. Entes jurídicos, hay una pequeña diferencia, como les mencionaba al comienzo, básicamente que las personas jurídicas están establecidas en nuestra Ley General de Sociedades, ¿no? Y los entes jurídicos no son personas jurídicas, no tienen personalidad propia, eh, pueden ser contratos, ¿no? Un grupo de personas que se reúnen con una finalidad en común, ¿no? Bueno, el decreto legislativo 1372 y su reglamento, que se mencionó en las diapositivas anteriores, establecen los criterios para la condición de beneficiario final. Criterios. Tenemos básicamente tres criterios en la normativa, ahí está didácticamente desarrollado un poco. Básicamente se refiere a la persona natural que directa o indirectamente posee 10% o más del capital de una persona jurídica, ¿no? 10% de las acciones. Ahí vemos que hay una propiedad directa y una propiedad indirecta. Propiedad directa, 10% de las acciones de una empresa, ok, estás obligado a declarar, ¿no? Propiedad indirecta, ahí cuando vemos que a través de otra empresa se tiene un porcentaje de 10% o más de una empresa. En este caso, podemos ver que la persona indirectamente tiene el 45% de la última empresa, ¿no? Básicamente es una tarea multiplicatoria, ¿no? 50 por 90, quedan 45. También se da propiedad indirecta cuando a través de familiares la suma de los porcentajes da 10 o más, ¿no? De una empresa. Y también está el tema de mandatario, sin representación, cuando hay un mandatario en una empresa, cuando a través del mandatario pues se maneja un porcentaje alto de la empresa, hay una capacidad de dirigir
los destinos de la empresa, ¿no? Acá tenemos el criterio B, persona natural que ejerce el control de la persona jurídica por medios distintos de la propiedad, ya es distinto al criterio A, ¿no? En este caso es una facultad para designar o remover la mayor parte de órganos de administración, ¿no? ¿A qué se refiere? A los órganos de dirección, ¿no? O supervisión de la persona jurídica. Hay un poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos y comerciales, y la facultad para ejercer otras formas de control. No, no es una lista cerrada, sino abierta y a criterio de la administración. Y por último, el criterio C, cuando no se identifique ninguna persona natural bajo los criterios anteriores, se va a considerar como beneficiario final a la persona natural que ocupa el puesto administrativo superior, ¿no? ¿A qué se refiere? Gerente general, directorio u órgano o área que encabece la estructura funcional o la gestión de toda la persona jurídica. Ahí podemos ver los los entes jurídicos que les mencioné hace un momento, ¿no? Fideicomitente, fideicomisario, grupo de beneficiarios, etcétera, ¿no? Otros entes jurídicos, trust, ¿no? Todos las posibilidades en que se pone la normativa sobre entes jurídicos, ¿no? Que están obligados, obviamente, también a hacer esta declaración. Sí, le doy el pase a la doctora Jessica Ábalos para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Buenos días. Hoy me toca hablar o continuar la exposición sobre las obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen las personas jurídicas? Bueno, las obligaciones es que esta persona jurídica tiene que implementar un procedimiento, un mecanismo razonable para poder determinar a ese beneficiario final. Hay que identificar y validar información siempre del beneficiario final, ¿no? Aquella persona natural o lo que explicó Dolan también. Acceder y mantener disponible la información. Validar los datos del beneficiario final, puede ser a través de la RENIEC, de SUNAR, del RUC, ¿no? Otras fuentes de información. Conservar y mantener actualizada la información. Cuando se pueda obtener la información, publicar este hecho. Perdón, cuando no se pueda obtener esa información. Acá me detengo un poco porque hay un punto muy importante en el artículo 7 del reglamento, específicamente en el inciso 7.1, en la que menciona que los obligados a presentar la declaración de beneficiario final implementan los siguientes mecanismos para obtener y conservar la información actualizada de sus beneficiarios finales. Inciso F. Con la finalidad de mantener actualizada la información del beneficiario final, realiza un seguimiento continuado sobre la identificación del beneficiario final. A este efecto, debe actualizar la documentación de los beneficiarios finales por lo menos a cada cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de la obligación de declarar los cambios de los beneficiarios finales. ¿Qué significa este punto? Por ejemplo, si yo realizo hoy día una transferencia de acciones, una vez que yo realice esa transferencia de acciones, estoy hablando de una sociedad anónima cerrada, toda transferencia de acciones se tiene que comunicar a la SUNAT, ¿ok? Pero en esta oportunidad no lo hago. Pero, aquí viene el punto. Tengo la posibilidad de comunicarlo hasta el cierre de este ejercicio fiscal, es decir, hasta el 31 de diciembre. ¿Ok? Ese es un punto. El otro inciso G menciona registrar y o anotar la información del beneficiario final en el supuesto que éste tenga la condición de socio, accionista o participacionista en los libros y o registros que de acuerdo a la legislación de la materia están obligados a llevar y conservar. Claramente este punto se menciona, como le comenté en el ejemplo anterior, acerca de las transferencias de acciones. ¿Ok? Si yo en este periodo realizo transferencias de acciones, múltiples puede ser, al cierre de cada ejercicio, o sea, al 31 de diciembre,
yo celebro un acuerdo de junta, manifestando quiénes son mis actuales beneficiarios finales. Ojo, están hablando que ese es uno de los mecanismos y estamos en la obligación de realizarlo. Obviamente, si me dicen, no, yo sigo manteniendo mis beneficiarios finales o mis socios, entonces no estás obligado, pero hay algunas empresas que lo que suelen hacer es ratificar, ¿ok? A través de un acuerdo de junta. Ahora hablaremos acerca de las infracciones y sanciones. Tenemos como infracción cuando no se presenta la declaración de beneficiario final. Me consigna un 0.6% del ingreso neto como infracción. Después, otra de las infracciones es sustentar la realización del procedimiento de debida diligencia. No conservar documentos y sistemas. Ocultar o destruir información que sustente procedimientos de debida diligencia. Presentar documentos de respaldo de beneficiario final. Este punto es importante porque seguimos con el mismo ejemplo de las transferencias de acciones. Si yo transfiero mis acciones a una persona jurídica extranjera, ¿qué tengo que acreditar o qué tengo que respaldar? ¿Cómo respaldo que efectivamente esta persona jurídica extranjera existe? Bueno, se tiene que tener en el file legal las escrituras públicas de esta persona jurídica, la vigencia de que efectivamente esta empresa existe y podrían también tener lo que es la vigencia de existencia de ese representante legal, su vigencia de poder. Ahora, todo documento que viene del extranjero tiene que venir legalizado y apostillado para que tenga valor. ¿Ok? Ahora, las sanciones. Cuando la sanción sea el 0.3% de los ingresos netos, la multa no podrá ser menor a 3 UITs. Estamos hablando de $4.537, ni mayor a 37.804. Nosotros lo que solemos hacer es las multas es a través de las UITs. ¿Y qué son las UITs? Las UITs son unidades impositivas tributarias, que cada año sube el valor. Eh, Después, cuando la sanción sea del 0.6% de los ingresos netos, la multa no podrá ser menor a 5 UITs. Estamos hablando de unos $7.500 y hasta 50 UITs, que son $75.608. ¿Qué consideraciones debemos de tener? El primer punto es acerca de la responsabilidad solidaria del representante legal. Este es un punto muy importante, porque existirá responsabilidad, claramente la norma dice, solidaria, hay una responsabilidad solidaria de los representantes legales cuando se omita presentar la declaración jurada informativa del beneficiario final. Ojo con eso, hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, otro punto que la ley también ha obligado al notario público es también este hecho de que el notario debe de informar a la SUNAT sobre el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada sobre beneficiario final. Esto debe hacerse dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes respecto a los incumplimientos verificados en el mes anterior. Y me pueden preguntar, ¿y cómo sabe el notario si yo soy o no soy sujeto de presentación? Pues en las notarías con SUNAT están interconectadas. Cuando uno presenta, por ejemplo, una modificación de estatuto, un aumento de capital, el notario empieza a revisar toda la documentación, entra a la página de la SUNAT y verifica si efectivamente esta persona jurídica ha estado obligada o no a presentar esa declaración de beneficiario final. Si si está obligada esta persona jurídica y no ha realizado ese trámite, esa presentación, simplemente el notario no eleva a escritura pública este acto. Ahora, este es un punto también importante que deben de tener en consideración acerca del cronograma de la presentación. Tenemos tramos, 5 tramos, con esta nueva
resolución que ha sacado la SUNAT en el 2015, que igual, ¿no? Va de más a menos, ¿no? Los ingresos netos es de más de 10 UITs, que más o menos son 151.730, tiene como plazo de presentación en octubre del 2025, o sea, ya. El segundo tramo es de 50 UITs hasta 100 UITs, que es hasta diciembre de este año, y a partir del tercer tramo hasta el quinto ya nos vamos al siguiente año, que son los que tienen más de 25 UITs hasta 50 UITs, que se presentan en julio. De 10 a 25 UITs se presentan en septiembre del próximo año y hasta 10 UITs de noviembre del próximo año, ¿no? Ahorita la OIT en el 2025 está a 5.350, que aproximadamente son unos $1.517. Ahora, la presentación. ¿Cómo se realiza esta presentación? Esta presentación se realiza a través de operaciones en línea en las SUNAT. Uno tiene que ingresar con la clave SOL, con su usuario, ¿no? Hay que ubicar la opción donde hablan referente a mis declaraciones informativas, se presentan las declaraciones, hay que revisar que esté seleccionado el formulario virtual 3800, que es justamente, este formulario es exclusivamente de la declaración de beneficiario final. Y ahí se consigna toda la información, todo el llenado del formulario. No se puede dejar nada en blanco, ¿no? Para poder realizar esta declaración final y poder presentarla a la SUNAT. Acá hay un cuadrito más o menos cómo es que se debe de presentar, ¿no? En la parte superior es el ingreso a través de la plataforma de la SUNAT, ¿no? Cuando uno ya ubica el registro del formulario, hay dos anexos, uno que es el formulario simplificado, se presenta ese formulario simplificado y la SUNAT emite una constancia de presentación. El aplicativo Excel es un poco más trabajoso porque tienen archivos planos y archivos de cadena de titularidad que tienen que ser llenados, ¿no? Y una vez que se llene, que se complemente todo, como les repito, nada se tiene que dejar en blanco, recién se envía a la SUNAT y ellos emiten una constancia de presentación. Ahora, se habla acerca de los anexos también. Ojo, los anexos no es una declaración jurada informativa, pero es un complemento a esta presentación. Es un complemento que deben de tenerlo en el legajo legal. ¿Por qué? Porque en el momento de la fiscalización, eso es lo que va a pedir el personal de la SUNAT. ¿Qué contiene este formulario? Aquí les presento este formato. Es un formato Excel que tiene que ser firmado por aquella persona natural, ya sea a través del beneficiario final por propiedad, propiedad indirecta, directa, por control, ¿no? O entes jurídicos. Específicamente es datos de la persona natural, ¿no? Se tiene que presentar eh, inclusive hasta acreditar en el caso de personas jurídicas que lo hacen a través, indirectamente, ¿no? A través de una persona jurídica. Aquí, por ejemplo, como ven, hay puntos muy importantes porque también te piden los datos de la cónyuge. Te piden, inclusive, te piden la fecha en la cual hicieron la sociedad de gananciales o a través de separación de patrimonio, inclusive la de unión de hecho. Los contactos, los números telefónicos. Y en el punto 2 del formato se habla acerca del beneficiario final por propiedad directa. Directa es de la persona natural que posee el 10% de la participación. Después se habla en el punto 3 de aquel beneficiario final de propiedad indirecta, o sea, cuando lo haces a través de parientes, de cónyuges, de mandatorio o inclusive a través de otra persona jurídica, también se tiene que consignar todos los datos aquí. Aquí vemos también lo que es la cadena de la titularidad cuando se hace a través de personas jurídicas. Y aquí también le hablan acerca de datos de la persona jurídica o ente jurídico.
¿no? De qué nacionalidad es, cuándo se constituyó, si está inscrito o no, de qué país es, el número de identificación tributaria, el domicilio. Y acá también se consigna el beneficiario final por control. O sea, todo lo que se explicó hace unos momentos, todo está en este formulario que debe de ser llenado, de ser el caso, ¿no? Y bueno, ese es el último punto para ver esta declaración de beneficiario final. Si tuvieran alguna consulta, nos escriben en el chat para poder absolverla. A ver, y sus preguntas, por favor, por el chat. Y gustosamente pasaremos a responder. Ahí veo una pregunta que se refiere a los ingresos netos. Sí, sí, cómo no, los ingresos netos. Bueno, en este caso la Administración Tributaria ha establecido que se va a hacer un cálculo sobre los ingresos netos del año anterior y sobre los ingresos netos de enero a octubre. Hay que tener en cuenta, obviamente, que la UIT el año anterior ha sido 5.150 y este año 5.350, ¿no? Con el contador a cargo de su cuenta pueden establecer el cálculo que determina la suma, ¿no? Hay una pregunta de María, dice, ¿desde cuándo rige la obligación de presentar la declaración? ¿Desde cuándo rige la obligación? Desde el Según el 2018. cronograma que he visto, sí, hay un cronograma que se ha establecido, que lo ha presentado Jessica desde octubre, ¿no? Desde octubre está la obligación para todas las empresas que no hayan presentado FOA, porque hay empresas que ya han venido presentando de acuerdo a las resoluciones de superintendencia anterior, han estado obligadas, ¿no? Ha habido un cronograma anterior con esas resoluciones donde ya han presentado. Las empresas que ya hayan presentado ya no están obligadas ahora. Y ojo que la normativa también dice que si ha habido alguna modificación, se debe informar en el momento de esa modificación accionariada, me refiero, no ha habido una transferencia de acciones, reestructuración, que sé yo, todas las formas que pueden haber de modificación, ¿no? Se debe informar a la SUNAT sobre eso, sobre quién es el beneficiario final, ¿no? Si ha cambiado eso. En este caso, pues ahora prácticamente todas las empresas tienen que declarar, ¿no? Correcto. De acuerdo al cronograma que lo pueden visualizar allí. Acá hay otra pregunta. eh, Se habla sobre actas. Ok, Juan. Mira, efectivamente, una vez, como les comenté, el ejemplo acerca de las transferencias de acciones. Y no solamente por transferencia de acciones, igual puede ser por donación o aporte, ¿no? Se hace cambio de titularidad de los accionistas. Se tiene, si bien es cierto, hay obligación de realizarlo en ese momento, todos los cambios, pero aquí hay que actualizar, hay que tener o hay que adoptar mecanismos para conservar la información del beneficiario final. Y uno de esos mecanismos es justamente este punto del acuerdo de junta. Al cierre, al 31 de diciembre de cada periodo, se tiene que plasmar en un acuerdo de junta quiénes son los beneficiarios finales. No se puede ratificar, como les comenté, lo que nosotros a veces solemos hacer es ratificarlo o simplemente si se realizó en este ejercicio ese cambio de accionariado, pues se ratifica quién, o perdón, se menciona quiénes son los beneficiarios finales. Eso más o menos es ese punto. Si tuvieran otra consulta, Igualmente, si hubiese después alguna duda, pueden igual escribirnos a nuestros correos. Eh,
Creo que en la pantalla está, al principio está pudieron visualizar nuestros correos. Sí, igualmente pueden solicitar una copia de esta presentación y se les va a alcanzar gustosamente, ¿no? Muchas gracias por su atención y nos despedimos. Gracias.